Alberto. Buenas noches. Un gusto realmente compartir hoy aquí este magnífico encuentro, tertulia poética entre amigos en este local Arandurá que siempre convoca a los creadores para dar a conocer sus obras. Nos sentimos muy felices de compartir hoy aquí y estar aquí presente con excelentes y grandes amigos del arte y la literatura. Bueno, voy a empezar, por favor, Mercedes, te cedo la palabra para empezar. Mi cuentito se llama La Tierra. Es un cuento que es inédito, lo hice en estos días. La Tierra. En la tierra del Chaco, al borde del río Pilcomayo, el viejo Lolo contaba sus historias de un ayer, y los chiquilines de cara sucia nos amontonábamos a su alrededor para escucharlo. Aquella brisa cálida que llegaba bajo la sombra del algarrobo y el aroma a pasto seco los recuerdo bien. Nunca supe cómo se llamaba, pero todos le decían el viejo Lolo. Era el curandero del pueblo. También me atendió a mí. Aquel día me retorcía del dolor y él llegó a la casa en un burro chato, casi tan viejo como él. Yo me preguntaba qué haría con esa bolsa de su mano. Estaba acostado en el suelo sobre un doblado de lana de oveja que después me tocaba ayudar a mamá a hilvanar. Don Lolo se arrodilló apenas y me levantó el pullover. Quitó unas hierbas de su bolsa, las mezcló en su mano, envolviéndolas unas con otras, las metió a su boca y comenzó a masticar. Enseguida escupió el jugo sobre mi panza. Lo sentí tibiecito. Lo miré a la cara y todavía le quedaban verdes los dientes. Sonreí entre el dolor y él comenzó a refregar mi barriga. Me había curado casi al momento y él no aceptó los huevos de charata que mi madre le quiso dar como paga. Siempre ayudaba a la gente sin recibir nada a cambio. Seguramente no es que no quisiera nada. Es solo que a todos los que atendía éramos muy pobres y él prefería no llevar de lo que tan poquito teníamos. En las tardes, don Lolo solía sentarse bajo un árbol a descansar y cuando lo veíamos dejábamos las velitas a un lado y corríamos a acomodarnos a su lado y le pedíamos que vuelva a contarnos más de sus historias. No todas las historias eran de felicidad. Algunas cosas que contaba el viejito me daban tanto miedo que a la noche llegué a mojar la cama por miedo a salir afuera. No era cualquiera afuera, era un bosque oscuro donde no llegaba la electricidad. Los sonidos de la noche eran tan idénticos a los sonidos de los que hablaba el señor Lolo. Contaba don Lolo que la guerra de Boquerón fue uno de los enfrentamientos más significativos de las guerras del Chaco, un conflicto bélico entre Paraguay y Bolivia que se desarrolló entre 1932 y 1935. Un ejército en expansión y mejor preparado decidió llevar a cabo una ofensiva. Bolivia, aunque contaba con un mayor número de tropas, se vio sorprendida por la audacia y estrategia paraguaya. El conflicto entre Paraguay y Bolivia por el Chaco Boreal se originó debido a la ambición de ambos países por acceder a los recursos del área, en un periodo donde la región era poco conocida y estable y escasamente poblada. A finales de la década de 1920, la posibilidad de encontrar petróleo y creciente importancia de los recursos naturales intensificaron las reclamaciones sobre el territorio. La batalla comenzó el 9 de septiembre cuando las fuerzas paraguayas lanzaron un ataque sorpresa sobre las posiciones bolivianas en el fortín de Boquerón. Las tropas paraguayas, comandadas por el coronel José Félix Estigarribia, utilizaron técnicas de guerrilla y un conocimiento superior del terreno. Durante varias semanas las fuerzas paraguayas sitiaron el fortín enfrentando numerosas dificultades como la falta de suministros, enfermedades y condiciones climáticas extremas. Sin embargo, los paraguayos fueron capaces de mantener la presión sobre los defensores bolivianos. Para finales de noviembre de 1932, después de un intenso bombardeo y ataques sistemáticos, las tropas paraguayas lograron tomar el fortín de Boquerón. Las pérdidas fueron significativas de ambos lados, pero el triunfo paraguayo marcó un punto decisivo de la guerra. Había un señor en esta guerra que había luchado tanto por su patria, por su familia, y cuando una bala le atravesó en la espalda, él solo deseaba volver a su hogar y morir en los brazos de su amada. Subió a su caballo apenas y emprendió el viaje.
Una tormenta se desató en la tierra chaqueña. La noche caía y el hombre seguía en su caballo, con el afán de llegar a destino, pero el animal pisó el hoyo cubierto de enredaderas y cayeron dentro como un pájaro herido y sus alas rotas. El hombre herido con su caballo luchaba por salir en lo profundo del pozo. El agua caía como de un río y ahí, en esa oscuridad, ambos perdieron la vida. Don Lolo nos mostraba el gran hoyo en la tierra cubierto de yuyos y enredaderas salvajes, donde había caído el hombre, y encima decía que en la noche cualquiera que pasara cerca del hoyo podía escuchar los lamentos del finado y el relinchar del caballo. Incluso aseguró que en una noche de tormenta había visto al jinete fantasma sobre su caballo. La historia del hombre y del caballo me daba miedo, pero no tanto como la chica que cayó al pozo más profundo, pues este estaba en mi camino y nunca me animé a pasar por ahí al caer la noche. Cuenta don Lolo que en este pueblo bañado por el sol y mecido por el viento vivía una joven enamorada. Su corazón latía al ritmo de los tambores de la guerra, pues su amado había partido al frente. Cada día ella tejía sueños de reencuentro, imaginando el momento en que el muchacho regresaba a su casa victorioso y sano. El muchacho le había prometido a la joven que regresaría de la guerra y se casarían, pero la guerra, cruel e implacable, no entiende de sueños. Un día, un cuervo negro trajo la noticia que heló la sangre de la chica. Su amado había caído en batalla, defendiendo su tierra con valentía. El mundo de la joven se oscureció, la alegría se marchitó de sus ojos y el sol dejó de brillar para ella. En su vientre la chica llevaba un nuevo latido, un pequeño que podría ser ahora su consuelo, la única razón a seguir adelante. Pero la pena era un pozo profundo que la arrastraba hacia abajo, consumiéndola poco a poco. Una noche, bajo la pálida luz de la luna, la joven tomó una decisión desesperada. Con su bebé en brazos, se dirigió al antiguo pozo del pueblo, un lugar sombrío y olvidado. La leyenda decía que el pozo era tan profundo que nadie había llegado al fondo. Con el corazón destrozado y la mente nublada por el dolor, la chica se lanzó al vacío. El silencio de la noche fue roto por un grito desgarrador, un lamento que se perdió en la oscuridad del pozo. Desde entonces los habitantes del pueblo evitan pasar cerca del pozo. Dice don Lolo que en las noches de la luna llena se escucha el llanto de un niño que emerge de las profundidades, un lamento eterno, un recordatorio constante de la tragedia de la joven madre y su pequeño, víctimas inocentes de la guerra y el dolor. El pozo se convirtió en un símbolo de la desesperación, un lugar maldito, donde el amor y la esperanza se hundieron para siempre. Después de esa historia, solía pararme cerca del pozo e imaginarme cómo debió ser la joven que se había lanzado a sus profundidades. Podía sentir su dolor. Yo había perdido a mi padre. Decía don Lolo que en Fortín Margarinos el viento soplaba con un lamento antiguo, un silbido que traía consigo los ecos de la guerra grande. La tierra, marcada por el dolor y la sangre de los caídos, guardaba en su seno los secretos de aquellos que habían luchado por sus ideales. En las noches más oscuras, cuando la luna se escondía tras las nubes, un rasgo fantasmal emergía entre los árboles quebrados y los campos desolados. Contaba el anciano del lugar que después de la batalla se podían escuchar silbidos flotando en el aire. No eran silbidos comunes, eran las almas perdidas de los guerreros quienes, atrapados en un siglo interminable de pena, deambulaban por la tierra que alguna vez defendieron. Sus sombras parecían surgir del mismo suelo, arrastrando tras de sí el peso del sufrimiento y de los sueños no cumplidos. En las noches el miedo me invadía y hasta me parecía escuchar los lamentos de los que hablaba don Lolo. Un día, mientras jugábamos a escarbar la tierra en busca de lombrices, las manos de mi hermana Victoria se toparon con algo duro y frío. Con curiosidad comenzamos a desenterrar el objeto. Se había formado un buen hoyo. El borde del hueco tocaba mi codo. Entonces descubrimos unos huesos cubiertos de tierra. Intrigados y un poco asustados, nos miramos a los ojos antes de darnos cuenta de que lo que habíamos encontrado eran restos de lo que alguna vez había sido un campo de batalla. «Maximiliano», me llamó ella. Me había quedado pasmado observando los huesos de la tierra. Una sensación de tristeza invadió mi corazón y no podía entender las razones. Y no podrían entender las razones que puedan llevar a una nación a la guerra cuando el resultado será la caída de un pueblo. Pensé en aquellos valientes que habían luchado, pensé en mi padre enterrado en esa tierra y de pronto ya no tenía tanto miedo como antes. En la tarde, cuando vimos pasar al viejo Lolo en su burro, le mostramos los huesos como esperando que él supiera qué hacer con ellos. Él nos dijo que el lugar estaba lleno de ellos. De hecho, cuando un grupo de indígenas cavaron la tierra para depositar a mi padre, habían encontrado
Y ahí ya termino. Los huesos de 5 hombres en ese hoyo. Tristemente, ya había escuchado eso. Lo que la guerra ha dejado son cuerpos inertes en la tierra y sueños marchitos en el aire, dijo el señor Lolo. Y con una profunda empatía agregó que nuestro deber era mantener viva la memoria de esos hombres. Después de un momento de reflexión decidimos que no podíamos dejar los huesos al descubierto. Con cuidado comenzamos a cubrirlos nuevamente con la tierra, murmurando promesas de recordar sus historias. El hoyo que habíamos hecho estaba rellenado. Era un día perfecto y los rayos del sol parecían envolvernos aún en un cálido abrazo. Sugerí a mi hermana que plantáramos flores en ese lugar y el señor Lolo dijo que ayudaría. Juntos recogimos semillas de flores silvestres que encontrábamos en el camino y las plantamos con cuidado. A medida que los días pasaban, los huesos, ahora nuevamente cubiertos, se unieron al ciclo de la tierra mientras las flores comenzaban a brotar. Esta primavera con mi hermana Victoria regresamos al lugar, no solo para ver las flores que florecían, sino también para recordar y honrar la memoria de aquellos que habían luchado. Con el tiempo, también la tierra se llevó a nuestro viejito Lolo, pero quedó en nosotros sus historias. A veces las historias de la gente del Chaco paraguayo son tan salvajes y auténticas como la tierra que habitábamos. En aquel tiempo, mi madre enfermó de gravedad. Nunca fue la misma después de la pérdida de mi padre. Y el viejo curandero ya no estaba para sanarla ni ayudarla. Después de la muerte del señor Lolo, tuvimos que dejar atrás nuestra tierra, nuestro hogar, nuestra madre. Y emprendimos un camino largo y solitario a la ciudad, desprendiéndonos de lo que más amábamos. Había vivido en la tierra chaqueña 8 primaveras. Era un niño aprendiz de las historias del viejo Lolo y un novato en la mía. El señor Lolo decía que la guerra del Chaco nos dejó un legado profundo de valentía y sacrificio. Nos recordaba la importancia de honrar la memoria de quienes lucharon por nuestra libertad y que, para caminar en su honor, debemos transmitir sus historias, aprender de sus experiencias y trabajar por la paz, asegurando que sus sacrificios nunca sean vanos. La madre y una plaza. La escultura La Madre sostiene a un niño en sus brazos, en la aromada selva cantada por el guerrero poeta. Plaza tributaria de letras y semblanzas, inmensa Arcadia de la tierra sin mal y sin muerte, contenida en un verde cuadrante. Una taba de hule y la maternal figura escultórica une el usupó umbilical protector con la añorada selva poblada de combados frutos saciados. Las danzas con tambores y maracás y el canto resplandeciente del colibrí. La plaza es un presentido bosque, donde allí habitan, dormitan, caminan, silenciosos, dolientes y sombríos, en torno al erigido prócer de bronce, los olvidados rostros del paraíso usurpado. Buenas noches, voy a compartir con ustedes un par de relatos de ciencia ficción que hice. Diseño original. La ciudad lleva en ruinas mucho tiempo. La recuerdo como era antes, tan ruidosa, tan dinámica, tan llena de vida. Aunque no puedo decir que ahora no esté llena de vida. La vida humana dio lugar a la vida vegetal y animal. El dinamismo sigue ahí, pero a otro ritmo. El de las raíces que se hunden en el pavimento. El de las ramas que asoman por las ventanas. El de las aves que anidan en las cornisas. Y las jaurías de perros asilvestrados que salen de casa. Las lluvias, las nevadas, los vientos, todo va horadando, poco a poco, el paisaje urbano, tan simétrico y colorido. Los vidrios se rompen, las paredes pierden su revoque y se agrietan. En estas grietas se junta el polvo, y luego una semilla termina ahí por el capricho del viento o por un ave. Entonces una nueva planta crece, extiende sus raíces, debilita la estructura. Algunas casas ya se vinieron abajo. No hay gente que repare los filtros de los muros, las goteras de esos techos.
Las puertas se salen de los marcos y dejan paso al polvo, la tierra y la hojarasca. Eventualmente, los pisos de losa se cubren hasta formar un humus que sustenta a las plantas y esta a su vez sustenta a los animales. Cada casa es un refugio para conejos, coyotes, ardillas, gatos, perros y aves de todo tipo, que encuentran infinidad de rincones donde anidar, sobre sofás, bajo las camas, dentro de los roperos o de los lavarropas. En sus muchos escondites prosperan, medran y se multiplican. Esta tranquilidad ocasionalmente se ve interrumpida por el colapso de una casa, o en ocasiones aún más raras, el derrumbe de un edificio. Todo un acontecimiento que hace retumbar el reino natural, acabando con muchas vidas en su camino. Pero todo sirve, y de estos escombros la vida también da cuenta, para usarlos como refugio, como santuario, sustento para nuevas vidas. Algún día el último edificio caerá, por el peso de sus años y de la nueva vida que crece sobre su superficie, y todo quedará como una vez estuvo, en su estado prístino y primigenio, el diseño original. Ya leyó todo. Fiu. Colección de verbos apuntados entre las páginas de un poemario de Oliverio Girón, poeta argentino. La pienso, la extraño, la deseo, la atesoro, la admiro, la lloro, la espero, la idolatro, la glorifico, la esculpo, la escribo, la suplico, la pinto, la añoro, la invito, la ruego, no pienso, no medito, la siento, la presiento, la pierdo, la encuentro, la amo. Fiush, poesía. Rebaño monstruoso. Los monstruos bajaron del cielo sin que nadie pudiera verlos llegar. Eran enormes y aterradores, y el pánico alrededor del mundo fue total. Pero hubo un giro inesperado. Los monstruos, tan grandes como el más alto de los rascacielos, eran gigantes mansos. Nada que ver con las bestias implacables de las películas de Godzilla. Estas criaturas se dedicaban a deambular en lugares despoblados, como animales de granja. No les gustaba acercarse a los pueblos y ciudades, y se asustaban cuando un helicóptero pasaba cerca de ellos. Tampoco representaban un peligro para el medio ambiente, pues si pastaran, se comerían bosques enteros. Pero según los científicos, parecían alimentarse de los microbios que flotan en el aire mediante espiráculos que tienen en todo su cuerpo. Parece increíble que animales del tamaño de varios transatlánticos solo comieran microbios, pero según escuché, tienen un metabolismo muy lento y se tragan toneladas de microorganismos que flotan en el aire, lo que no deja de ser sorprendente. Algunos gobiernos ya están pensando en el aprovechamiento de estas criaturas. Algunos estudios confirman que sus tejidos, así como el pelo que desprenden o las costras de piel muerta, poseen propiedades fuera de este mundo. Si pudieran ser domesticadas, quizás se podría acceder con mayor facilidad a lo que pueden ofrecernos. Pero hay algo que no me deja tranquilo. Si estos seres parecen animales de granja que están aquí para pastar la microbiota de nuestro mundo, eso significa que tal vez, en alguna parte, hay un criador que los envió aquí. Solo puedo rezar para que el temperamento de esos granjeros cósmicos sea tan tranquilo como el de sus animales. Lo llaman poeta.
del libro Neocórtex que ayer fue lanzado a consideración del público. Lo llaman poeta, auscultador de sentimientos del tiempo abolido, desprogramador de segundos, minutos y horas. Palpita en él la naturaleza, escribiendo letras encarnadas de estío, esculpiendo con tinta cielos septentrionales, descifrando sus trinares en clave de sol. Goza con inventarios no catalogados, aquel que se escribe con la mirada puesta en el cielo y el horizonte, viendo nubes querubines al pasar, intensificando exaltado un inesperado beso, el caer de una brisna en un soleado día, el zarzagán que trae la austral palpitancia, el brillo de unos asentidos ojos por los recodos silenciosos de un río olvidado o un arroyuelo de rumorosas aguas. En lo alto de la noria, un embriagado espíritu rueda por el cielo de todos los cielos. El caminar por una calle donde nace una nostalgia, un viaje con rapsodia y ansiedad de lares. Siente la patria en los inmensos cañaverales que conducen al ocaso del querer. Lo llaman poeta, porque desanda cada letra de sus sílabas, floreciendo a su paso las desiertas landas, con toda la dación de su raíz primigenia, brindándose generoso y excelso a los demás.